Que les guste leer, meditar, meterse a un libro, hablando de toda la literatura, pero ahorita en este caso de las cosas de Dios. Yo quisiera ver, pero de veras que lea. No sé, yo, y se le da el libro y lo que menos hizo fue leer. Entonces, miren, nuestro hermano Juan Carlos gentilmente se ha puesto como un netineo. Y hermanos, ha comprado un libro precioso y tiene muchos libros, aquí tengo varios. Dice cómo orar, cómo orar. Y hermanos, yo se los recomiendo, todavía no lo he leído, pero hermanos, yo he leído algunos y de veras dan ideas, dan claves, porque usted y yo estamos conscientísimos, válgame, de la exageración, de que la mayoría de iglesias carecemos del poder de la oración. Y es porque no le ponemos atención, no le ponemos cuidado. A veces es necesario leer otro libro aparte de la Biblia. Es increíble, hermanos. Yo no soy muy partidario de eso, pero sí leo. Pero basta con la Biblia. Créanme, basta solo con la Biblia. Pero esto es como una ayuda para usted. Entonces, hermanos, piénsenlo bien. Y en el momento de los avisos, voy a pedirle al hermano David y al hermano Jefferson que repartan, repito, al que en verdad y ante Dios lo vaya a leer. Si usted dice, no, como es ante Dios, hay de usted, por mentiroso. Si usted levanta la mano y lo va a leer, lean. ¿Correcto, hermanos? Para no hacer desperdicio del amor de este netineo que está preocupado en que entendamos el valor de la oración. Así de que, atención, correcto, en el momento de los avisos. ¿Correcto, hermanos? Bueno, muy bien, entonces abrimos la Biblia en 1 Corintios capítulo 11. Viene la cena del Señor, hermanos, viene ya en camino. Y hemos estado orando al Señor, hemos estado orando que esta iglesia pueda participar de los santos emblemas con la dignidad que Cristo nos ha regalado. No con mi dignidad ni con la tuya, sino con la que Cristo nos regaló en la cruz del Calvario y en su resurrección. Así que no estamos presumiendo de nuestra dignidad, porque en algo fallamos, hermanos, en algo, una mirada, una palabra, una reacción negativa, iracunda, etcétera, fallamos y nos duele. Entonces, ¿cómo voy a decir, voy a venir a tomar la cena del Señor con mi propia dignidad? Mentira, hermanos, es con la dignidad que Cristo nos ha dado, pero eso implica un esfuerzo, hermanos. Muy bien. Y yo les ruego, como decía nuestro hermano superintendente, hermanos, que pongamos mucha atención, por favorcito. Nos queda ya poquito tiempo, hermanos, pero pongamos mucha atención. El tema se intitula Los Corintios en la cena del Señor. Los Corintios en la cena del Señor. Primer pregunta: ¿dónde se reunían los primitivos cristianos? ¿Dónde se reunían? 1 Corintios capítulo 16, verso 19. Y vamos a suprimir muchos otros versos, solamente este, pero es suficiente. 1 Corintios capítulo 16, verso 19. Por ahí vamos a empezar. 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan mucho en el Señor. Aquila y Priscila, precioso matrimonio, con la iglesia que está en su casa. Y muchos otros versos dicen exactamente lo mismo, hermanos. La iglesia en los primeros 3 siglos, imagínense, se reunía en casas. Eran pobres, eran perseguidos por el imperio romano. ¿Cuáles templos? Hasta que Constantino se dice que convirtió al cristianismo. Entonces él quitó templos a los paganos y se los empezó a dar a los cristianos. De ahí el por qué la Iglesia Católica Romana es tan fuerte,
porque a los cristianos romanos se les dieron grandes edificios que antes eran del paganismo, y hasta entonces ya empezaron a tener templos. Pero los cristianos durante 3 siglos se reunían en casas. No había dinero. Lo que había era para regalar a viudas, a pobres, a necesitados. Era un auténtico evangelio, hermanos. No estaban preocupados en construir templos, sino en asistirse. ¿Sabe usted dónde celebró el Señor la primera Santa Cena? Busquemos rápido Lucas 22. Hermano copastor, yo puse frío porque está muy caliente. Pero cuando usted sienta, usted calcule, por favor. Lo puse en 68. Usted ahí esté pendiente, calculando, porque estaba muy caliente y algunos hermanos sentían demasiado calor. Nos pusimos el frío y tampoco queremos que se vayan a enfriar. Lucas capítulo 22, verso 11 al 13. 11 al 13 dice, Lucas 22, 11, y decid al padre de la familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde tengo de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces ellos mostrarán un gran cenáculo aderezado, aparejar allí. Y fueron pues y hallaron como les había dicho, y aparejaron la Pascua. ¿En dónde? En la casa de un personaje. Y la señal era que era un hombre con un cántaro. Eso era contrario a la costumbre judía. Eran las mujeres las que cargaban los cántaros con agua. Pero el Señor dispuso esa señal para que Judas no supiera y fueran a amargar la fiesta de la Pascua. Tenía que ser en secreto. Entonces iba ese hombre con el cántaro, lo siguieron, entró a la casa y allí el Señor había hablado al dueño de la casa. Era un hijo de Dios y le tenía preparado el cenáculo para la Santa Cena. Entonces la primera Santa Cena fue en una casa, ahí fue instituida. Y posteriormente las Santas Cenas, hermanos, se reunían en casas. Y aquí es donde vamos a ir entrando, hermanos. Entonces, ¿dónde se reunían los corintios? Pues obviamente, Hechos capítulo 18. Por favor, no se me desconecte, hermanos. Siga el hilo. ¿Dónde se reunían los corintios? Capítulo 18, verso 1, para saber de qué viene hablando. Y luego el verso 7. Hechos 18, 1. Si puede seguir rápido la cita, sígala. Si no, solo anótela, porque si no va a perder el hilo. 18.1. Pasadas esas cosas, Pablo partió a Atenas y vino ¿a dónde? A Corinto. Muy bien. Está hablando de Corinto y contexto. Versículo 7 ahora. Dice, y partiendo de allí, de la sinagoga, los echaron literalmente de la sinagoga. Y partiendo de allí, entró en casa, Pablo entró en casa de uno llamado Ticio, dice la versión ya actualizada, Ticio justo, temeroso de Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga. Y en esa casa la iglesia de Corinto empezó a reunirse. Romanos 16, 23. Romanos 16, 23. Repito, si puede seguir, siga. Si no, solo anote, por favor. Si no, no va a entender ni lo que lee ni lo que se está hablando. Por favorcito. Ustedes mismos ayúdense, hermanos, a entender. Por favor, hermanos. Si no, es vano. Por favor, pónganse ustedes listos en ustedes mismos. Romanos 16, 23. Estamos viendo dónde se reunían los corintios. 16, 23. Saludaos Gallo. Este personaje que vimos allí, Ticio justo, también se llamaba Gallo. Entonces dice el versículo que estamos leyendo, 23. Saludaos Gallo, mi huésped, o sea, el que estaba hospedando a Pablo, y de toda la iglesia. Huésped mío, dice Pablo, y de toda la iglesia, allá en Corinto, porque esta carta a los romanos le escribió en Corinto. La carta a los romanos fue escrita en Corinto. Y entonces dice, Romanos lo saluda la iglesia que está en casa de Gallo. O sea, de este Ticio justo. ¿Sí está claro? ¿Van entendiendo, hermanos? Entonces la Santa Cena se celebraba en casas particulares, con pocas personas. No era una iglesia, diríamos así como esta. No, pues era más pequeña. Bueno. Muy bien, vamos 2 puntos. ¿Dónde se reunían los primitivos cristianos? En casas. ¿Dónde se reunían los corintios? En la casa de Gallo. ¿Perfecto? Ahora, atención a este punto. Aquí está la clave. Número 3. Punto número 3. ¿Cómo era la sociedad en la ciudad de Corinto?
cómo era la sociedad en la ciudad de Corinto. En ese tiempo la sociedad corintia era tanto griega como romana. La civilización greco-romana, hermanos, estaba mezclada, griega y romana, ¿verdad? Griega por su intelectualidad, romana por el poder, porque era la fuerza, ¿no? Entonces se mezclaron las costumbres. Entonces la iglesia de Corinto tenía esa doble costumbre de ambas sociedades. Imagínense qué problema. Bueno, los mejor acomodados, o sea, los que tenían un poco de dinero, los que tenían mejor casas, estos mejor acomodados, cuando hacían reuniones, hablo de la gente común y corriente, cuando hacían reuniones especiales, sentaban a los miembros de su propia clase social, los acomodados. Los metían a un salón que era especialmente con sus ciertos lujos, porque eran de su clase. ¿No es verdad hasta el día de hoy eso? Es lo mismo, es lo mismo. Bueno, es la mejor habitación. Muy bien. A los de menor categoría los sentaban en un salón más grande llamado atrium, donde podían haber hasta 40 personas. A estos se les servía alimento y vino de menor calidad. Entonces, pues estos se vivían quejando. ¿Por qué nos marginan? Porque somos pobres. Miren los que tienen dinero, sí, miren cómo están allá. Y miren, nos invitó el dueño de la casa, pero para sentarnos acá, hermanos, el eterno problema de ricos y pobres. Se volvió un problema social. Se volvió un problema social en la ciudad de Corinto. ¿Y saben cuál fue realmente el problema, no? Que ese problema social, ¿a dónde creen que se metió? A la iglesia, correcto. Díganme, ¿no es verdad que los problemas sociales de la actual sociedad también se infiltran a la iglesia, hermanos? Exactamente, igualito. Por eso uno trata de velar, hermanos, de velar. Cuidado, cuidado, cuidado. Y lo primero que lo llaman a uno es anticuado, fariseo, ignorando las cosas, ignorando la historia. No se ponen a pensar, sino solo simplemente vilipendiar, anticuados. No, hermanos, pongan mucha atención, por favor. Cuarto punto. ¿Cuál era el problema entonces de la iglesia en Corinto? Aquí viene el punto cuando entremos ya a las otras partes importantes. Ya vamos a entrar al capítulo 11. Pues escuchen. Al principio, todo muy bien. Cuando Pablo estuvo año y medio en Corinto, hermanos, ya se imaginan a semejante pastor de la iglesia, nada menos que el apóstol Pablo, enérgico, ¿verdad? No era muy elocuente como Apolos, pero la ley la dominaba, hermanos, y además la revelación del evangelio directamente de Jesucristo para él, hermanos, era algo precioso. Entonces la iglesia al principio en Corinto, muy bien, muy hermosa, así como la iglesia de Éfeso, etc. Bueno, pero hermanos, el problema estuvo cuando se metió la costumbre grecorromana a la iglesia. Así se filtró lentamente. Empezaron a entrar gentes ricas y se revolvía con la gente pobre en la iglesia. Y Pablo hasta la saciedad decía: somos un solo cuerpo, la unidad del Espíritu Santo. Pero hermanos, la influencia grecorromana del primer siglo y del 21 en el cual estamos viviendo es la mismísima. Allá no había internet, no había televisión, no había radio, pero hermanos, había muchas fiestas. Y ustedes saben que lo malo se infiltra, crece como la mala hierba. Pues entonces empezaron los problemas, hermanos. Miren cuáles eran, vamos a leerlos. Dice: división de clases sociales. Rico y pobre, libre y esclavo. Si eres llamado siendo esclavo, había esclavitud.
pero que como ya había cristianos, entonces se juntaban libres con esclavos. Pero ¿en la casa de quién? Pues obviamente no de un pobrecito, sino de un rico que tenía un salón y salones especiales. Entonces rico y pobre, libre y esclavo. Ay, hermanos, como que no coincidían. Luego prejuicios raciales. Mi raza es mejor que la tuya. La tuya es inferior. Pregunta, hermanos, ¿no es verdad que eso se nota en nuestro mismo continente latinoamericano, que somos una mezcla de razas, sí o no? Mire qué paradoja, ¿no? Acá no dominan los blancos, no dominan los morenos como yo, los bronceados, no dominan los negros. Todos somos una mezcla. Aquí, todos los que estamos aquí, todos somos una mezcla de a saber de dónde estamos revueltos. Sin embargo, uy, tal país, ay, el otro. No digo nombres porque no quiero que se reciban. Pero ustedes me entienden, ¿cierto, hermanos? Ese era el problema en Corinto. Subráyelo, hermanos, subráyelo, porque pareciera que es inofensivo. Eso, hermanos, es un graso error, un pecado delante de Dios. 1 Corintios 8. Si tú menosprecias a tu hermano porque es débil y te critica al verte comer en la mesa del ídolo, entonces tú estás sirviendo a tu hermano flaco, y al herir a tu hermano flaco hieres a Cristo directo. Si tu hermana y hermano desprecias a fulano, a perengano, porque es de tal país, porque es de tal raza, hermano, escúchalo, estás pecando en contra de Cristo. Capítulo 17 de Hechos, de memoria, de una sola sangre ha hecho el linaje humano. Que la sangre azul es porque la piel está tan blanca que se ve hasta azul la sangre. Es lo mismo, hermanitos. Las razas Dios las puso en el ADN de Adán y de Eva. Dios creó las razas. Somos hijos del mismo papá y de la misma mamá, hermanos. Entonces, ¿cuál es el problema racial o de riqueza o de intelectualidad? ¿Por qué y para qué? Pues ese era el problema de Corinto, hermanos. Así de que entonces, ¿qué más? Culturales. Yo soy intelectual, tú eres ignorante. Yo soy bonito y tú, uy, feo. ¿Qué problema, hermanos? Hasta el día de hoy. Eso está bien en el mundo, hermanos, porque hay tiniebla. Pero donde hay luz, hermano, donde se te ha enseñado que Cristo murió por el mundo, por el pecador de cualquier raza, de cualquier clase racial, social y económica, intelectual, por cualquiera y por todos murió. Entonces, ¿por qué vas a ver de menos aquel al otro? ¿Por qué te vas a sentir superior? Estás pecando contra Cristo y luego ven el pan que representa a Cristo. Me lo voy a comer. ¿Con qué cara te lo vas a comer? ¿Con qué cara? Dime. Así, de esas diferencias raciales, ese era el problema de Corinto. Pregunto, ¿no creen que es nuestro problema todavía hasta el día de hoy? Los acomplejados. Unos acomplejados así que se creen arriba y son altivos y arrogantes y se creen que y jactanciosos. Qué ignorantes, hermano. Esa es la realidad. Y luego participar de la cena del Señor. ¿Cómo les parece el problema en Corinto? Ahora miren, el trasfondo de la comida, lo que se llama agape, el trasfondo de la comida era la Pascua. Porque recuerden que Pablo llegaba a la sinagoga y predicaba en la sinagoga el día sábado y se formaba una iglesia sabática. Pero él era judío. Entonces el trasfondo en sí era un trasfondo judío. Ya se estaba en el nuevo pacto, pero eso se arrastraba. Entonces el trasfondo de la comida era la Pascua judía, pero celebrada en un contexto de un banquete fraternal, cristiano, por lo que se llamaba ágape. Así que ese banquete se le llamaba ágape, un banquete cristiano de amor cristiano. Y luego la participación de los emblemas venía después del banquete, el pan santo
y el vino sagrado. Ambas cosas eran sagradas. Así que primero la comida, al principio era estilo judío, ¿verdad? Acordándose cuando salieron de Egipto, el pueblo de Dios allá y todo, pero ahora somos cristianos, hermanos, libres de Roma, libres de Grecia, libres del mundo. Ahora somos hijos de Dios, ya no hay diferencia. Participemos ahora, y después del banquete participemos de los santos emblemas ahora, la cena del Señor. ¿No era hermoso eso? Pero vino la influencia poderosa, sutil de Satanás, hermano, y empezó a defeccionar la Santa Cena en Corinto. Y eso es lo que dijo Pablo. Miren capítulo, pues vamos a, no me pierdan, 1 Corintios capítulo 11, póngale una señal por allí. Capítulo 11, verso 1 y 2. Miren aquí cómo les dice. 11, 1 y 2. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No de la cultura grecorromana, no del judaísmo. No, sean imitadores de mí como yo imito a Cristo. Y os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones mías de la manera que os enseñé. Pablo estaba eufórico en el principio del capítulo 11, diciendo: los alabo en esto y en esto, imítenme a mí, vamos a superar, vamos a engrandecer a la iglesia. Qué bonito. Pero hermanos, a Pablo le llevaron noticia. Cuando estaba en otras partes, miren, los hermanos corintios son un problema. Vieras que son un problema. Pregunto, hermanos, ¿habrá iglesias problemáticas? Silencio profundo. ¿Se sienten ustedes mencionados? No, ustedes son una iglesia linda, hermanos. En un 99,5%, exceptuando a mí, ustedes son preciosos, hermanos. Pero sí hay iglesias problemáticas. Entonces, si acá dice, os alabo, ahora, verso 17 de aquí mismo, 11:17. Esto empero os denuncio, que no os alabo, que no para lo mejor, sino para lo peor os juntáis. ¡Qué problema! Ahí ya no os alabo. ¿Cuándo? Cuando se reunían, cuando se convocaban a la casa para hacer el ágape, el que era pujante económicamente, hermano, disponía su casa, pero ese tenía su esfera social, ¿verdad? Los que tenían más o menos el mismo capital, ¿verdad? Se rozaba con ellos y, bueno, ustedes ya saben cómo ir allá en la sala junta, ¿verdad? Allá. Y a los que no tenían esa categoría económica, bueno, pues acá de este lado, aquí, y de todas maneras nos vamos a estar viendo, ¿verdad? Nos vamos a estar viendo. Sí, pero allá estaban, y esos otros acá estaban. Y duele o no duele cuando te marginan. Pero si eres un resentido, peor. Entonces eso creaba el problema. Y por ello dice, no los alabo cuando se juntan. Porque en lugar de juntarse para edificarse y hacer crecer la iglesia de Corinto, es para peor. ¿Cuál era el problema? Vamos a ver, ¿de qué los acusa? Capítulo 11 de aquí mismo, verso 18. 11:18. Porque lo primero, o en primer lugar, cuando os juntáis como iglesia, oigo que hay entre vosotros, aquí dice disensiones, en el griego dice divisiones, que es el término más correcto. Hay divisiones, y en parte lo creo. ¿Por qué? Porque allá estaban los ricos socialmente, acá estaban los pobres económicamente y socialmente. Hay divisiones. Había divisiones. Y eso, usted puede dividir el cuerpo de algún miembro de su cuerpo, puede dividirlo. Decirle a este dedo chiquito, ay, es tan chiquito, ¿para qué te quiero? Dárselo. ¿Lo puede ganar?
el dedo chiquitito de su pie, ¿para qué sirve ese disfuntillo allí? Ándale, lo quite, aviéntelo para la basura. ¿Puede? ¿Quién le usaría? Obvio. Entonces, es para unirse, no es para comerse, no es para dañarse. Y qué triste que hay iglesias se reúnen y está uno y siempre está viendo todo y todo lo critica y nada le parece y tienen que hacer la voluntad de él, sino ya se enojó y hace problema y hace guerra y ya está pensando en dividirse y crear otra iglesia u otras iglesias o dañar a la iglesia. Y la iglesia de Corinto estaba así, hermanos. Versículo 19. Miren, a causa de la naturaleza caída, mire qué tiene que haber. Viene Pablo y comprende, como él era maduro, dice, bueno, ¿saben qué? Preciso es que hay entre vosotros aún herejías, que son partidos de opinión, o bandos, o diferencias solamente de opinión, porque aparte son herejías cismáticas, cuando ya hay división. Esta era una herejía mental, de que, ay, acá, mejor nosotros acá, y estos allá. Esa era una herejía. Era, hermanos, había diferencias, bandos. Dice otra vez, porque preciso es que hay entre vosotros aún herejías, para que los que son, fíjense bien, aprobados o maduros, se manifiesten entre vosotros. Aún eso es necesario. Pablo en su madurez trata como de justificar la situación. Y dice, Jesucristo dijo, es imposible que no haya escándalos, ¿cierto? Así dice ya en Mateo. Es imposible que no haya escándalo. Pero eso sí, ¡ay, aquel porque viene el escándalo! Ay de ti, dice Jesús. Mejor que le amarren una piedra de molino, tremenda piedra, y que lo avienten ¿a dónde, hermanos? Al mar, para que flote, ¿verdad? Para que se hunda y nunca más aparezca. Así que, hermanos, es imposible que no haya esas divisiones y contiendas para probar a los maduros. ¿Tú cómo te consideras, hermana y hermano? ¿Cómo te consideras? No me vayas a decir ahorita, hermano, pues mire, no es que tengas mal de San Vito, sino que tú mismo te clasificas, hermano, no soy ni uno ni otra cosa. No, hermano, más o menos ya la arruinaste. Que tu hablar sea sí, sí, o no, no. Punto. O tú realmente estás consagrado y entregado al Señor y estás fervoroso en todos los aspectos, oración, dar la palabra, precioso matrimonio, preciosa familia, precioso hermano espiritual, trabajador, con amor, sin reclamar, y que tú perdonas y eres humilde. ¿Eres eso? ¿O eres el indiferente, el apático y todo lo critica, nada te parece, no colaboras con nada, te dan lo mismo, oyes y te haces el indiferente? Pues ya las dos cosas. Aquí no hay que eres la mitad. Eso no existe. Ante Dios no existe eso. Entonces, hermanos, Pablo trata de decir verdad. Pero bueno, no cabe duda que sí. Los maduros siempre salen a flote, hermanos. Jehová de los ejércitos siempre tuvo, hermanos, entre el pueblo de Israel, a un grupo, como le dijo Elías, tengo 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Siempre ha habido un grupo que el Señor guarda, protege. Esos son los maduros. Y esos son los que sostienen a la obra económica, moral, espiritualmente, con servicio. Esas son las columnas. Los demás, pues, es la verdad, hermano. Así que ponte la mano en el corazón y di, ¿realmente qué soy yo de esta iglesia? ¿Soy de los maduros? ¿O soy de los apáticos? No, ¿verdad? Si puedo ir al culto participar, no. La célula la tengo ahí a 5 cuadras, ¿verdad? En fin, ¿cómo eres? Búscate tú mismo, hermano, porque ahí viene el problema. Vamos a ver entonces ahora, ¿qué es lo importante? 11:20 de aquí, 11:20 de 1 Corintios, 11:20.
Cuando pues os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor. No es el convocarse, que es lo que le gusta a la gente, ¿verdad? Usted hoy escuche los reportes de las iglesias y, hermanos, una tremenda bendición en esta mega iglesia, 15,000 nos reunimos, 10,000, o si no 3,000, y creen que con eso, mejor dicho, es lo más granado. No es el número, hermano. No es eso como lo vamos a ver, es la actitud con la cual te reúnas. Si tú vienes y no vienes con una actitud de docilidad, de humildad, y vienes con arrogancia, como diciendo, yo soy espiritual, estos hermanitos, yo aquí, yo allá, vienes mal, hermano. No es así, es la actitud. Y la iglesia de Corinto había distorsionado la actitud porque se dejaron mezclar. Y hermanos, una vez más, el siglo XXI es lo mismo que el primer siglo. El mundo grecorromano del siglo XXI, hermano, también se mete a la iglesia, se mete y hermano, te arrastra y tienes que hacer lo que hace el mundo, si no, estás desconectado. No, usted ya se desconectó, hermanito, no, usted ya se atrasó, usted está viviendo por allá unos 25 años atrás, hermano. Hay que seguir el ambiente. ¿Cuál? Pregunta, ¿cuál? Ha tenido un gran éxito los grandes adelantos. Ni médicos, ni de comunicación. Muchos adelantos médicos han enfermado a cantidad de personas. Cantidad. El teléfono, si usted usa mucho el teléfono, hermano, las ondas le van a perjudicar, le van a crear cáncer en el cerebro. Aquí hay gente que está pegando al teléfono. O sea, todo es malo, todo lo que inventa el humano es malo. Pero la gente es así. Y se corre la voz, ¿verdad? ¿Cómo se está atrasado? Uy, ese aquí, ese allá. Así como diciendo. Y ya te empiezas a sentir como arribita. ¿Por qué? Porque estás actualizado. ¿Por qué no nos actualizamos en la palabra? Dijo Pablo 11:1, sed imitadores de mí. ¿Cómo era Pablo, hermanos? Definido, un hombre con convicción. Cuando fue judío, fariseo de fariseos, era doctor de la ley, hermano. La defendía, hermano, persiguiendo a Jesús sin sabérselo, sin darse cuenta. Pero cuando se convierte, dice, nadie me moleste que circuncisión y que nada, traigo las heridas de Cristo. Golpeado, flagelado. Ese es el carácter de un cristiano auténtico, hermano. No mediocre. No hay una cosa que no es ni una cosa ni otra. Estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo. Por favor, hermanos, tomemos nota de esto. Entonces, uno de sus pecados, diríamos el primero, verso 21. Escuchen muy bien, hermanos. Uno de los primeros pecados de la iglesia, verso 21, por favor, verso 21. Porque cada uno toma antes para comer su propia cena, el rico, el que tenía dinero. Generalmente la impuntualidad viene desde el tiempo de Caín y Abel, yo creo. Entonces, había gente que, la pobrecita, pues que tal vez vendiendo sus cositas y todo, pues llegaban tarde a la reunión. Y los acomodados, pues, obvio, con holganzas de dinero, pues, llegaban temprano, llevaban su comida, pero ya habían puesto la mejor comida, el mejor vino allá. Pero no vienen los demás, comamos nosotros. Y entonces los acomodados empezaban a comer el ágape. No el pan y el vino sagrado, no, sino el ágape. ¿Verdad? Y claro, como había vino literal, hermanos. Porque resulta que el término, el fruto de la vid, pensamos que era el jugo de la vid. No, es vino. Lo que pasa es que así identificaban al vino, el fruto de la vid. Pero era vino. Y dice aquí el mismo Pablo, siga leyendo 21, porque cada uno toma antes para comer su propia cena, y el uno tiene hambre, el pobrecito que llegaba de trabajar tenía hambre,
y ibas en comida. Y el otro hasta está embriagado. No solo comió, se satisfizo, sino que también, hermanos, se pasó de vino y estaba embriagado. Y los otros llegaban tarde, con hambre, por su trabajo, en fin, y el otro pobre, ¿ustedes trajeron? No, pues, no, ya, mira. Y no salen a darnos, ni a ofrecernos. Tenemos hambre. Y los otros llenos, hastiados, como cuando tú comes demasiado, dices, no me cabe ya ni un arroz, ¿qué? Así estaban ellos, hartos. Y uno de ellos, o algunos de ellos, borrachos. En el lávame, qué Pascua, ni qué nada, qué salida de Egipto, ni qué nada. Se fue borrando, hermano. Se fue borrando. Y a ti se te ha ido borrando, hermano, el 14 de Nisan, la Santa Cena. Y le empezamos a mezclar con modas, con estrenos, con que nos veamos bonitas. No es eso, hermanos. No es eso. Vean cómo influye. Cómo influye los grecorromanos hasta el día de hoy. Entonces, verso 22, entonces ese es el primer pecado, los primeros pecados, hermanos. Y dice, sí, seguimos leyendo el verso 22. Pues ¿qué dice? ¿Qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? Se le dice a los que tenían dinero. ¿Por qué no comen allá, pues? ¿Y por qué no traen solo la comida aquí para dársela a los pobres? Sino que traen la comida acá para comer delante de ellos y no son capaces de ofrecerles. ¿Dónde está el amor? ¿Cuál es el amor ágape cristiano? No hay tal amor. Ahí está otra vez la diferencia económica, racial, el bonito, el feo, el libre, el esclavo, otra vez mezclándose. Y es triste, hermanos, que entre los mismos países hay un país que se cree más que el otro, y así estamos. El país más chiquito lo aplastan, el más grande se cree, bueno, ya tenemos armamento aquí y allá, y miren la industria, nuestra economía, y aplastan de dólares, de tal. Ay, ¿cómo me siento? ¿No? ¿Eso es bueno entre el cristianismo, hermanos? ¿Cómo van a venir a comer acá la Santa Cena los de Haití? Para poner un ejemplo, hermanos, perdonen, pero es para que tengan una idea. ¿Cómo? No, que vengan hermanos de Suecia, de Alemania, para que nos den categorías, ¿es cierto, hermanos? Para que la iglesia de Lannan diga, mire la gente que los visita. Hay gente que siente vergüenza cuando uno visita a una familia. Yo lo he vivido, hermanos. Yo lo he vivido. Cuando uno es pobre y tiene muchos hijos, uy, van a ensuciar los muebles, uy, y los niños, uy. Y uno ahí, ¿y ahora qué hago? Ay, qué vergüenza. Y ya pues aguantar, hermanos, el flagelo. Y cristianos, hermanos. Y disque cristianos. Entonces, verso 22, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis. Aquí miren el pecado. ¿Qué pecado era, hermanos? Despreciar al hermano y menospreciar ¿a quién? A la iglesia de Dios. No solo menosprecias al que no tiene, menosprecias al pobre, al feo, al ignorante. Pero ¿sabes qué? Al hacer eso, están menospreciando a la iglesia santa de Dios, que Jesús dijo, no prevalecerán las puertas del infierno sobre la iglesia, sobre el fundador que es Cristo. No prevalecerán, pero tú la estás menospreciando. Entonces tú, hermana y hermano, y el miserable que está hablando, cuando venga el 14 de Nisan, ¿cómo vamos a venir? ¿Con petulancia? A estar viendo a ver quién toma el pan y quién no lo toma. ¿Qué te importa? ¿Acaso tú eres el juez? ¿Con qué espíritu vienes? ¿Con qué actitud vienes a juzgar? Están menospreciando la iglesia. Ese era el problema en Corinto. Hermanos, hemos estado orando, Señor, por favor, que la divinidad de tu Hijo esté en mí para comer. Pues empieza a revisarte
para ver si en verdad la dignidad de Cristo está en tu corazón, hermana y hermano. Por favor. Verso 22. ¿Qué hacían? Avergonzáis a los que no vienen. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? ¿En esto qué cosa dice? No os alabo. Porque en Mateo 25, verso 40, cuando toda la gente se va a reunir delante del tribunal, y eso, hermanos, está dividido en dos grandes tiempos. Cuando le va a decir a los que están a su derecha: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Cuándo te vimos? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hicisteis. La ley del amor, hermanos. Y aquí hemos estado predicando, hermanos, el amor ágape, y cómo cuesta amar con amor ágape, ¿cierto? Teniendo el amor ágape derramado en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Y sin embargo, cómo cuesta, porque es más grande tu carnalidad y la mía, hermano. Y minimizamos el amor ágape de Dios en nosotros. Como que se levantara una bestia de nosotros y saliera y opacara el amor de Dios y lo detuviera. Qué terrible, hermano. Contra Cristo pecáis. Hazte memoria, hermano, hermana. Si estás despreciando a algún hermano, a alguna hermana, ¿con qué derecho? ¿Quién te dio ese derecho? Yo sí te puedo decir quién te inspira, porque no da derecho, pero inspira. El diablo. El diablo es el que te inspira a sentirte más que el otro, a sentirte mejor. Y según tú, con el derecho de menospreciarlo. Ten cuidado. Porque Cristo dijo: lo hiciste a este pequeñito, a mí lo hiciste. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Contra quién pecas? Contra el Señor. Que fulano, que perengano, que mire el error que tiene, pero ya te diste la viga, que tienes aquí. ¡Cállate! ¡Coño! La mejor palabra no se dice, dice por allá, porque si te vuelve. Cuando tú empiezas a juzgar y a criticar, cállate. Si tienes esposa, cállate. Si tienes hijos, cállate. Cállate, porque no sabes lo que se te viene encima. Mejor guarda silencio, mejor ora. Reflexiona, hermano y hermana. Viene la cena del Señor. Vamos a seguir porque el tiempo es corto, hermanos. Ahora entramos a lo santo. Capítulo 11, verso 23. Una vez que les hace ver sus errores, entonces ahora mira lo que dice, verso 23. Voy a leerlo así hasta el 26. Dice, tú léelo en tu Biblia, por favor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Yo creo que lo recibió directamente. Algunos comentaristas dicen que fue a través de otro. Yo sí creo que lo recibió por revelación. Lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias. Esta versión está en una forma, otras versiones están en otra forma. Dice así, voy a leer en esta y luego leer en otra parte. Dice, verso 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El contenido viene siendo lo mismo, hermano. Verso 25, y asimismo tomó también la copa después de haber cenado la cena del ágape, diciendo, esta copa, que se supone era la tercera, y es bueno analizar después las 4 copas, pero ese es otro tema. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced eso todas las veces que debieres en memoria de mí. Hermanos, el Señor le revela a Pablo que participar del pan y del vino es en memoria de mí, en memoria de mí, en memoria de mí. Acuérdense de mí, de lo que yo vine a hacer, de quién era yo, el verbo, que vine a hacerme carne, que prediqué, que viví santamente, que me entregué por ustedes para darles redención. Hagan memoria de mí. Hermano, ¿puede un borracho hacer memoria de Jesús?
¿Puede una persona que tiene odio, intriga, menosprecio para otra participar del pan santo? ¿Cómo es posible, hermano y hermana? ¿Cómo es posible? Pero ya vamos a ver lo que dice más adelante. Entonces dice el verso 26: porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Estás predicando a través de la Santa Cena. Estás predicando a través de ese rito la muerte del Señor hasta que venga. La Santa Cena tiene un límite hasta que Él venga. Y luego dice que va a beber de nuevo el vino allá en el reino. No sabemos en qué forma, pero esta Santa Cena, la que actualmente celebramos, tiene un límite hasta que venga el Señor. Y eso tenemos, hermanos, que hacerlo para recordar, para recordar. No es para que el ricacho esté recordando, oh, mis riquezas, oh, mi bienestar, oh, estoy mejor que todos esos, porque estos son unos ignorantes, estos son unos perezosos, eso, lo que sea, pero por ellos murió Cristo. Y eso es lo que menos tienes que fijarte ni pensar. Lo que tienes que hacer es hacer memoria de alguien que te redimió, de alguien que te ha hecho nacer de nuevo, hermano, de alguien que te ha puesto en comunión con el Padre. Eso es lo importante. Ahora veamos la gravedad del pecado. Verso 27, hermanos. Ya no leo la otra parte porque es el mismo sentido. Algunas frases, unas palabras no están, pero es exactamente lo mismo. Ahora veamos la gravedad del pecado. Fíjense bien. Fíjense bien, verso 27, atención y concéntrese, por favor. Verso 27 de 1 Corintios 11, de manera que cualquiera, rico, pobre, líder, esclavo, feo, bonito, cualquiera que comiere este pan que les acabo de explicar, cuando el Señor tomó el pan y dio gracias y dijo: esto es mi cuerpo, esto representa mi cuerpo. Este pan, después de celebrar la Pascua, este pan representa mi cuerpo. Imagínense, hermanos, de manera que cualquiera que comiere este pan que representa el cuerpo de Cristo, o bebiere esta copa que dijo el Señor, es el nuevo pacto en mi sangre, indignamente, anaxios en griego, indignamente, será culpable de pecar contra el cuerpo de Cristo y de la sangre del Señor. Esa es la gravedad del pecado, hermanos. Es pecar, ser culpable, ser reo, ser causante de la muerte del cuerpo de Cristo y de esa sangre que se derramó. No es cualquier cosa, hermanos. No es cualquier cosa. Porque ese pan es sagrado. En la Pascua estaban comiendo panásimo. Y ellos, como era el trasfondo era una Pascua, hacían un banquete como pascual, pero ya era el ágape. Y había panásimo. Entonces se sientan, acabamos de comer panásimo, y ahora otra vez otro pedazo de pan. Pues que Jesús dijo: bueno, comámoslo. Pero no es así, hermano. No es subestimando los emblemas. El tercer mandamiento de la ley de Dios no se te puede olvidar, hermano. Me da lástima a los predicadores que dicen: la ley, hablan de ignorancias. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Reta a tu Dios. ¿Te atreves a retarlo? ¿A tomar su nombre? Como yo aquí, que estoy tomando el nombre del Señor en vano. Ay de mí, hermanos. Y tú en la cena del Señor vas a tomar el nombre del Señor diciendo: sí, oh sí, así, voy a agarrar el más chiquito para que no se me haga mi lado. No, así, ya, así, hermano.
Ay, no, que no traen el vino porque se me atoró. Ay, ya se me pasó el pan. Así no estás de nada, hermano. No te estás remontando a hacer memoria de lo que hizo Cristo por ti. No estás haciendo memoria. Las iglesias eran chiquitas y se hacía un solo pan. Y dice Pablo ahí en Corintios 10, de ese solo pan, era un solo pan. Y ahora pues se hace un problema porque imagínense las iglesias, las mega iglesias. También la copa era una sola copa para todos. Hoy en el siglo XXI, ¿qué dice la gente? Oye, una copa. Yo y aquí me tocó. Ay, Dios. Está pensando en Cristo, ¿verdad? Está pensando en la putrefacción de la boca del vecino. Y no se la lava y la apesta. Está pensando en el ego, en el yo. En el yo, en el ego. En un semejante idolón el que tenemos. Qué triste, hermanos. Y por eso se ha tenido que hacer en copitas, porque no se puede una sola copa. Es necesario en las mega iglesias, hermanos, quién sabe cuántas copas reparten. Porque lo importante en sí no es el rito, es la comunión íntima con el Señor durante todo el año. Venir a la cena del Señor es decirle al Señor: gracias, mi Señor Jesús, que te he tenido aquí en mi corazón todos los 365 días, y hoy vengo a ratificarlo y a recordarme, Señor, del momento asiago que tú pasaste, y a comer este pan, así te partieron, como cantamos, que como una flor que está en el piso y que todos le pisotean. Señor, así sufriste. Pero no es que venga yo solo esta noche, no, es todo el año. Yo vengo ahorita a ratificar en mi conciencia que es así, que participo de la sangre de tu Hijo y de ti, Señor Jesús, que me ha limpiado. Gracias porque tu Espíritu me ha mantenido vivo. Eso es la cena del Señor, hermanos. Esa actitud inspirada por el Espíritu de Dios en una realidad de la vida. No en un rito, hermano. No en un rito. Por favor, hermanos. Por favor. Alguna ocasión se nos estaba ocurriendo: hermano, ¿y por qué no hacemos una cena antes de la Santa Cena? Diga yo, horror. No. Yo inmediatamente salté: imposible. Iglesia de Corinto. No. Imagínense las hermanas preparando la cena y todo, ya enojadas porque esta hizo así y el otro hizo allá, y se enojan las hermanas, los maridos también les ven la cara enojada, también se enoja el marido y problemas, y luego se lo reflejan a los hijos, y luego venir a tomar el pan. Que Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre. La cena es la cena, hermano. Transcribo el interlineal griego en el 11:27. Miren cómo dice, hermanos: de manera que cualquiera que come el pan y beba la copa del Señor indignamente, reo será del cuerpo y de la sangre del Señor. Reo quiere decir culpable. Y la Nueva Versión Internacional dice: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor, hermanos, entendámoslo. Es directo el pecado contra Cristo. ¿Se te había ocurrido pensar alguna vez que tú podías pecar en contra de Cristo? Tú dirías: no, hermano, ¿cómo? Imposible. No, hermano. Pero si tú no participas de los santos emblemas con la dignidad con que Cristo nos ha vestido, estás pecando en contra de Él. En contra de Él. Por favor, Iglesia de Dios en Ana, tenemos que reflexionar. ¿Cuál es nuestra obligación? Verso 28, por favor. Por tanto, como en la gravedad del pecado es fuerte, ¿cuál es nuestra obligación? Por tanto, pruébese, examínese, cada uno a sí mismo. Pruébate, hermano. Y después de que te pruebes, come así aquel pan y beba de aquella copa. ¿Cuál es nuestra obligación?
Probarnos como se prueba una pieza de metal para ver si es genuina. ¿Y con qué se prueba el metal? Con fuego. Pruébate, hermano. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está en verdad durante todos los 365 días? ¿Tu corazón está inclinado al Señor? Sabemos que no hablamos de perfección, hermanos, porque miren, carne y hueso. Pero si tu corazón inclinado, Señor, yo no quiero ofenderte, Señor, quítame esto. Yo quiero que tú estés conmigo, Señor, y que tú de veras estés satisfecho de que sientas la paz y el gozo del Señor y el amor ágape para todos mis hermanitos por igual, sin hacer acepción de ninguna especie, ni fingir delante de ellos, ni ganarme la simpatía, sino así normal, normalito, con sinceridad, con pureza, así, amarnos, parejos a todos y estar en paz. Y si me han ofendido, perdonarlos de corazón, comprender, no todos somos iguales, pero amarnos todos. Pruébate, hermano, pruébate esta tarde, porque si no, lee el verso que sigue, versículo 29. Porque el que come y bebe, a esta versión dice, indignamente, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. La versión nueva internacional dice, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. No está comiendo el símbolo de Cristo, ni bebiendo el símbolo de la sangre de Cristo, sino está comiendo y bebiendo su propia condena. Él mismo se autocondena. Imagínate, no es así nomás. Y cuando hemos dicho oremos, hermanos, no es porque lo estamos preparando apenas, lo hemos dicho durante años, que es pasando esta cena y sigues buscando el rostro de Dios con el mismo fervor. Llegaste a la otra Santa Cena, confirmas que estás en comunión y sigues hasta el día que te mueras. No es que tú hoy cenaste y ya pasó, bueno, ahora sí, te peleas con fulana, con perengana, y aquí y allá, y cosas de la cultura grecorromana. No es así, hermanos. Yo creo que cada uno de ustedes dice, yo quisiera ver la iglesia de Alan más bonita. Gloria a Dios, te apoyo. Pero te pregunto, ¿qué estás haciendo para eso? ¿Estás haciendo algo? Dime, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Tratando de hacer tu voluntad, tus caprichos y así la vas a hacer hermosa y preciosa. Aquí tenemos que aguantarnos todos. Tenemos que aguantar que este es que el otro, que con amor, hermanos, tampoco con amargura, no. Y es lo más lindo que puede haber. Que tú soportes a alguien sin amargarte, sin que se te amargue la boca. Es espantoso, hermanos, cuando uno estaba en el mundo y uno se enojaba, pero hecho un demonio. Uy, qué horror. No quiero que ni siquiera acordarme, eso es diabólico. Nunca tal un cristiano puede hacer eso, hermanos. Ya no, gracias a Dios. Ya no. ¿Qué es? ¿Qué problema? Yo estoy en comunión con el Señor, hasta donde Él sabe que puedo estar en comunión con Él. Perfecto, no lo somos. Así que, hermano, para terminar, miren el verso que sí. Dice juicio, su propia condena. Juicio come y bebe para sí. Entonces, ¿cuál era el resultado? Por lo cual, por el problema que hay en ustedes, por lo cual, hay unos cuantos, muchos enfermos y debilitados. Yo busqué la palabra debilitar, es débil, en conclusión, de acuerdo a las raíces griegas, débil espiritualmente. A eso se refiere. Primero enfermos, y luego debilitados espiritualmente, sin ganas de leer la Biblia, sin ganas de ser guerrero de oración, sin ganas de darle la excelencia al Señor.
Dame, hijo mío, tu corazón, Señor, aquí está lo más excelso. ¿No? Debilitado. No tengo ganas. Tengo pereza. Mira, va a pasar esto, va a pasar el otro. Y cambias cosas de los grecorromanos por la gloria a Dios. Entonces, muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y poquitos se han muerto. ¿Dice poquitos? Y muchos se han muerto. Hermanos, y dice Pablo, y Dios nos castiga así para no condenarnos con el mundo. Qué lindo es el Padre, ¿verdad? Fíjense que estos no iban a ser condenados con el mundo. Imagínense. ¿Te parece poquita la gracia del Señor? Conocer a Dios, hermano. Yo, si dieras esos que vinieron a comer falsamente, le haré fusílenos. Pero salvan de ese tonto. Pero ¿verdad que va a ser? ¿Verdad que va a ser, hermanos? El Señor no. ¿Sabes qué? Te voy a enfermar. Y cuando tú te enfermas, ¿cómo andas? Entras así sonando los tacones. ¿Cómo entras? Debilitado espiritualmente, sin ganas de nada. Y después de eso te mueres. Y dices, Señor, mejor te recojo, porque no entiendes. Y dice Proverbios, ¿agnesio? ¿Qué cosa? Déjame su necedad. ¿Seremos necios, hermano? Así me gusta a mí, así, yo así lo hago, porque yo así, muérete, mejor muérete, porque al necio dice, y aunque lo majes, con pisó no sé cuántos, ¿verdad? Dale, nomás rebota el martillo y apenas se endereza. Y yo creo que tú lo notas en tu familia, ¿sí? Tienes miembros tercos, como ellos solos. Y te ven llorar, madrecita, y no se componen. Y el padre se enoja y echa rayos y el hijo no se compone. Se pelean los esposos por los hijos y los hijos siguen igual. Dice Dios, pues mejor te lo recojo. Así que ni estemos peleando por los hijos. Ten cuidado, hijo, con tus padres. Ten cuidado con tu familia. Está en paz, no te amargues. ¿Sabes por qué? ¿Qué creo yo? Ya es cosa mía. Que a estos, aunque el Señor los perdone, no les va a dar galardón. Vida eterna está regalada, ya sabemos, ¿cierto? La vida eterna, la salvación es regalada. Pero el galardón, ese te lo consigues tú. ¿Sí entiendes? ¿Cuántos gritaron? Ay, hermano, y usted tanto que se preocupa, madruga y viernes y el sábado y entre semana y que, ay, menos mal que no es el pastor Vega, porque aquí son ustedes los que invitan y ustedes son los que se reúnen. No le puede decir que el pastor Vega, ¿no? Pero ¿sabes qué, hermanito? Tú que vienes y estás practicando y demás, Dios te va a dar galardón. Goza. Y cuando alguien te diga, ay, ya, ¿para qué? Dile, te reprendo, Satanás. Así dile. No que sea Satanás, sino el espíritu que está ahí adentro. ¿Sí? Dile, te reprendo, demonio. Ah, ¿me estás diciendo demonio? No, a ti no, al demonio que está dentro de ti. Te reprendo. Yo vengo para gloria de Dios. No vengo a agradar a nadie. Dios te va a recompensar. No te dejes arrastrar por las críticas, jovencito, jovencita. No te dejes arrastrar. ¿Qué? ¿Para qué? ¿De veras? Y ya no haces nada. Ni dejas hacer, ni haces nada, y estás un débil. Y si es mucho el problema, Dios te va a decir, una enfermedad. Deja que el diablo te toque para enfermarte, porque Dios no te enferma. Deja que el diablo te toque. No aprendes ni con esa enfermedad. Entonces, mejor vete a tocar. Descansa. Descansa. Tú no sirves para mi obra. Descansa. Tienes la salvación porque creíste en Cristo y eres salvo. Pero allá en el reino no te voy a dar nada. Vas a estar entre toda la multitud. Pero te imaginas los que trabajaron como Pablo. Qué galardón, ¿cierto? Y dice Pablo, por lo demás me está guardada
La corona de justicia, que quiere decir lo que yo me merezco. ¿Se imagina la gran corona de Pablo? ¡Ja! ¡Qué bello! ¿Qué quieres entonces, hermano? ¿Qué quieres? ¿Hacer un hospital de esta iglesia de enfermos y de muertos y de débiles? Por favor. ¿Tú quieres verla linda y hermosa? ¿Qué tal si nos examinamos, hermano? Póngase de pie, hermanos. Oh, me pasé 10 minutos. Lo mismo que se pasó el supercreo. Y no es que me desquite, ¿no? El tema, ¿no? Es imposible. Y eso que lo reduje. Hermanos, vamos a orar. Apaguen ese ruido. Qué casualidad que vamos a orar y hay ruido. Hermanos, vamos a orar. Ponga el corazón, hermano. Padre, en verdad, tú sabes todo. Tú sabes que nos preocupa tu obra aquí en este lugar, Señor. Si reconocemos nuestra paupérrima condición, Señor. Si sabemos que se infiltran esas filosofías de ateísmo, de vulgaridad, de pecado, de vanagloria. Sabemos, Señor, tristemente. Pero Padre, aquí te estamos rogando los guerreros de oración. Levántanos primeramente a los guerreros de oración. Elévanos a un alto nivel de oración y a un alto nivel de vida espiritual para ayudar a la iglesia, Señor, a levantarse, a darte gracias, a que busquen tu rostro. No importa que vengan 5 minutos, nada más será suficiente, Padre, porque no es el gran tiempo, será suficiente nada más con una actitud humilde, sencilla, para adorar y glorificar tu nombre, para orar, para apoyar las oraciones, o para decir: oren por mí, ayúdenme, que den de gritos para ayudar. Señor, despiértanos, levántanos para tu honra y para tu gloria, Padre. Por favor, no queremos comer nuestra propia condena esta Santa Cena. Queremos ir y recordar a Jesús. Lo que Él hizo, no lo alcanzamos totalmente a comprenderlo, Señor, mucho menos a sentirlo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. De todas maneras, estamos en la brecha. Estamos aquí para luchar, para no menguar, para seguir adelante, Padre, buscando la excelencia, como dijo Pablo. Os muestro un camino más excelente, que cada hermano y hermana busquemos excelencia, Señor. Que no nos conformemos con ser irregulares, mediocres. No, porque el mediocre no existe delante de ti. Solamente o el justo o el pecador, nada más delante de ti. El reo, el impío, el réprobo que será lanzado al agua de fuego, o el que reciba vida eterna. No hay medios, no hay purgatorio, no hay antesala del infierno, no hay nada de eso. La Biblia es clarísima, Señor. Así dice Mateo 25. Los unos irán al fuego eterno, porque va a consumir eternamente a ese pecador, y los otros a la vida eterna. No vemos ahí un medio, no hay nada, no hay medios, no hay tercios, no hay octavos. Padre, que esta iglesia, empezando conmigo, lo entendamos, para entregarnos, Señor, los que peinamos canas, ya por nuestra edad, ¿qué esperamos, Señor? Ya vimos lo que es la vida. Los jóvenes adultos que ya son padres, que ya tienen saben lo que es un hogar, que tienen hijos a quien dejar un legado de amor, de santidad. A estos muchachos, a jovencitas, ayúdales, Padre, para que en verdad en su juventud te sirvan, te honren, te glorifiquen. Padre, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos, Señor? Que nos invada el mundo, que nos arrastre el mundo, que haga pedazos esta obra. No lo permitas, reprendemos todo ataque satánico. Y demandamos de ti que nos quebrantes el corazón. Quebrántanos, Señor. Quiébranos como tú consideres que necesitamos ser quebrados. Quiébranos para caer encima de la roca antes que la roca caiga encima de nosotros. Tú conoces cada vida, cada corazón, cada pensamiento. Tú sabes quién estará mandando estas palabras a la basura y quiénes las están recibiendo y haciendo propósitos sanos y santos para honra y gloria tuya.
Por eso Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si acaso no tenemos descanso, es por nuestro orgullo, nuestra soberbia, Señor, nuestras divisiones que hacemos entre nosotros mismos. Y eso mismo, ¿qué es lo que da, Señor? Ansiedad, da desesperación, da enojo, da cólera. ¿Cuántas cosas negativas dan? Por favor, ven a enmendarnos, Padre. Yo te pido que le hables a cada hermano y hermana aquí presente, de cualquier edad, que de acuerdo a lo que necesita, así dale, Padre. Así dale, para tu honra y para tu gloria, para que tu obra no sea menospreciada, Señor, para que tu evangelio no sea vilipendiado, Señor, sino que en verdad lo que hablamos, lo que predicamos, lo que se evangeliza, sea una verdad, sea una realidad. Por favor, Padre, por favor, Señor, sentimos ansias de que esto sea una preciosa realidad, Padre. Por favor, muéstrate. Te lo pedimos, te lo rogamos de todo corazón, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así recibimos para cantar.